Muy buenos días, amigos, hermanos. Reciban un saludo cordial. Que Dios les bendiga. En esta oportunidad, pues, quiero compartir, ¿no? Unos cuantos versículos de la palabra de nuestro Dios, eh, dando, en primer lugar, gracias a Dios por esta oportunidad que Él me da, ¿no? Sabemos que de Él viene todo, ¿no? Pues me pongo a la disposición de mi Dios y pues este mensaje que sea de mucha ayuda, de mucha edificación. Dios es un Dios misericordioso, que Él siempre tiene un alimento para cada uno de sus hijos, para cada una de las personas, ¿no? Vamos a orar, voy a orar por este momento especial, para que no solo sea hoy, sino haya más momentos donde se pueda yo compartir la palabra de nuestro Dios, ¿no? Conforme Él pone el querer en mi corazón. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias una vez más por este momento tan especial, estar delante de tu presencia y estar frente a estas cámaras para poder, Señor, compartir tu palabra, para poder meditar en tu palabra, haciéndolo público, Señor, lo que usted me habla en lo secreto. Gracias, mi Dios, por tus siervos, los cuales ellos también predican y enseñan tu palabra en diferentes partes del mundo. Los pastores, los evangelistas, los misioneros, todo obrero, todo diácono, Señor, todo maestro de escuela dominical. Muchas gracias. Úsame, oh Dios, conforme tu voluntad. Ayúdame, Señor, con toda libertad, meditar y compartir tu palabra. Esa palabra es el alimento para este cuerpo físico, Señor. Necesitamos de esta palabra. Gracias. Tu palabra es algo muy hermoso, es algo muy delicioso, es un tesoro, Señor. Y ayúdanos, Dios, a descubrir ese tesoro, ese alimento para nuestro cuerpo físico, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a meditar unos versículos de la palabra de Dios, unos versículos que el Señor me ha hablado, ¿no? El Señor, ha puesto en mi corazón y me ha ayudado sobre todo, ¿no? Los versículos están en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Es una porción escrita, este libro es escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y estos versículos, el 9 y el 10, es algo de su experiencia al apóstol Pablo, ¿no? Cómo el Señor le enseñó al apóstol Pablo, cómo el Señor trató con el apóstol Pablo sobre su vida, ¿no? Sobre su vida, sobre lo que él estaba pasando. Y es también, esa misma experiencia también es para nosotros, ¿no? Vamos a la lectura, después de haber orado, después de haber pedido la bendición de Dios, vamos a la lectura. Y dice así el versículo 9, y me ha dicho, entonces esta frase, ¿quién lo está expresando? Lo está expresando el apóstol Pablo. Y dice, y me ha dicho, y me ha dicho. Es una frase muy hermosa. Es una frase, pues, que indica muchas cosas, ¿no? Y me ha dicho. Nuestro Dios es un Dios que siempre, como dicen Hebreos, Él siempre se ha manifestado, o Él siempre ha hablado, ¿no? En tiempo antiguo, por Moisés, por la ley, por los profetas, y en este tiempo, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Y en este tiempo, la actualidad de hoy, en el siglo XXI, el Señor nos habla a través del Espíritu Santo por la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, y me ha dicho, él tiene una experiencia personal con el Señor Jesucristo y él puede ser que haya escuchado por un sueño, o no lo sé cómo sería la experiencia, pero él dice, él expresa esto y me ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Dios, Dios. Y me ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Bástate mi gracia. Pero cuando dice y me ha dicho, eso supone que hay una conversación.
hay una conversación entre el apóstol Pablo y Dios, como lo era antes, ¿no? Como Moisés conversaba con Dios, como Abraham conversaba con Dios, como los profetas conversaban con Dios. Aquí el apóstol Pablo está conversando con Dios. Pero previamente al versículo 9, para ver más o menos cómo que nace esta conversación, el apóstol Pablo del capítulo 12, él está contando su experiencia y ahí, el versículo 12, pues tiene un título que dice el aguijón en la carne. Entonces, en el versículo 7 y 8, el apóstol Pablo, pues, él está hablando de que él tiene un aguijón en su carne, un aguijón en su carne, un aguijón en su carne. Vamos leyéndolo. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón, me fue dado, me fue dado. De Dios vienen las bendiciones, de Dios también Él permite que vengan las pruebas y las dificultades. Como dijo Job, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Jehová Dios dio y Él me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, Él dice, ¿no? El apóstol Pablo, me fue dado un aguijón, algo punzante en mi carne, en mi carne. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobre manera. Interesante. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, el apóstol Pablo aquí expresa que él tenía revelaciones. Y esas revelaciones, ¿quién le daba? Lo daba Dios. Dios le daba al apóstol Pablo. ¿Por qué él se merecía? No. Lo hacía Dios por gracia, porque él quería revelar a su siervo, el apóstol Pablo. Y él dice, y para que la grandeza, y esas revelaciones no eran cualquier revelaciones, eran grandes revelaciones, grandes, hermosas revelaciones, dice, que no le es expresado al hombre. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, una de las debilidades del ser humano es el creerse, el orgullo, la soberbia, la altivez, el creerse el autosuficiente, el todopoderoso, el que lo sabe todo, el que conoce todo, el que no necesita a Dios en su vida. Es una de las debilidades del ser humano. Y él dice, entonces yo como ser humano, para que no me exaltase debido a las revelaciones que Dios me está dando, que me ha dado, entonces el Señor también permitió que me sea dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me fue para que no me enaltezca sobremanera, sino para ser equilibrado, equilibrado. Está diciendo la razón de su problema, ¿no? Físico, mental, espiritual, no se sabe, pero tenía un aguijón, algo que le fastidiaba a su ser, algo que le causaba angustia quizás, ¿no? Dice, respecto a este problema, a este aguijón, yo he pedido al Señor que lo quite de mí. Yo he rogado al Señor que lo quite de mí. Interesante, ¿no? Yo he pedido a Dios que quite ese aguijón de mí. Interesante. Los aguijones no son nada agradables. Los aguijones nos traen molestia, nos traen llanto, lágrimas, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación. Pero nuestro Dios que es soberano, Él sabe por qué permite que vengan los aguijones a nuestras vidas. Así como Dios permitió que el aguijón venga a la vida de Job, y un aguijón pues grande en todos los niveles, la familia, sus propiedades, sus animales y aún su misma salud. Entonces fue en todos los niveles, pero el Señor, que es soberano, Él sabía por qué Él lo hacía, por qué lo permitió. Entonces, ah, nuestro Dios aquí, Él está permitiendo que el apóstol Pablo tenga un aguijón. Pero cuando vienen los aguijones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar a Dios y pedirle, Señor, como tenemos una relación de hijo a padre,
Hay que pedir a su Padre, Padre, tengo esto, algo me está afligiendo. De repente es algo que usted ha permitido, pero Señor, si es tu voluntad, quítalo de mí. Como el Señor Jesucristo, cuando Él estaba, ya muy cerca eh, en los días estaba muy cerca para ser crucificado, o ya horas, ¿no? Para que pase todo el sufrimiento. Él oró y dijo, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, interesante. Entonces, el Señor Jesucristo estaba expresando lo que él sentía. Yo no quiero pasar por esto, pero me someto a tu voluntad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no es nada agradable ese aguijón, quítalo de mí, Señor. Y lo hizo 3 veces orando. Pero el Señor tenía un mejor plan. El plan de Dios no era que, oh, está bien, a la tercera vez voy a contestar al apóstol Pablo, lo voy a sanar, lo voy a quitar ese aguijón. No, Dios tenía un plan, Dios quería glorificarse en ese aguijón. Entonces ahí está la respuesta de Dios, el apóstol Pablo. Él está diciendo, Señor, te ruego que quites de mí este aguijón, porque no es nada feliz, no es nada agradable. Sé que usted lo ha permitido para que no me saltase sobremanera, pero no es nada agradable. Si es tu voluntad, quito de mí. Pero al final, Dios le habla. Y él dice, y me ha dicho, miren lo que Dios le dice, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Entonces vamos a ver a qué se, a qué se refiere, ¿no? Bástate mi gracia. Muy bien, vamos a ver entonces a qué se refiere. Este, en esta vida vamos a pasar por problemas, por dificultades. Ser hijo de Dios no significa ser libre de problemas, ser libre de dificultades, los intocables. No, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero no nos vamos a perder. No nos vamos a hundir en el dolor, en el sufrimiento. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, vamos a tener paz, vamos a tener gozo. En medio del dolor, del sufrimiento, Job tenía gozo, había gratitud y él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová Dios dio y él quitó. Interesante. Yo sé que mi Redentor vive y él me levantará del polvo. Entonces, entonces, entonces nosotros ante las dificultades tenemos que salir vencedores. El Señor nos permite eso para pulirnos, para sacar lo precioso de lo vil. De este cuerpo corrupto va a sacar algo precioso y eso precioso es la fe. Esa fe pulida por el fuego de la prueba. Entonces, Dios le está diciendo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Yo tengo un plan. El plan no es sanarte. El plan es que confíes en mi gracia. Y la gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es inmensa. Su misericordia, su amor es inmensa. No lo merecemos. Y por su gracia el apóstol Pablo va a estar de pie. Tiene un aguijón, sí, pero ese aguijón no va a ser un obstáculo de seguir sirviendo a Dios. Ese aguijón no va a ser un obstáculo de seguir predicando la palabra de Dios. No va a ser. Al contrario, Dios va a usar ese aguijón para ser de bendición. De bendición, de que eso le ayudaba al apóstol Pablo a no creerse más de lo que él era. Entonces, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, bástate de mi gracia? Señor, quítame de esta enfermedad. Señor, dame ya un trabajo. Señor, ya haz esto. El Señor dice, todavía, yo no lo quito. Yo todavía quiero un poco más de tiempo. Como el Señor también dijo al pueblo de Israel, yo permití las aflicciones para probarte lo que había en tu corazón. Nuestro Dios es un Dios que nos ama y es un Dios celoso.
Somos propiedad del Señor, pero Él quiere saber qué hay en nuestro corazón. Enojo, malicia, rebeldía. Dios probó al pueblo de Israel por el desierto para saber lo que había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón de Israel? En algunos de ellos había incredulidad, había, este, había idolatría. Entonces, Dios permite las pruebas para saber qué hay en nuestro corazón. Ahí sale a flote. Cuando vienen las pruebas, ahí sale a flote qué hay, de qué estamos hechos. ¿De madera? ¿De oro? ¿De qué estamos hechos? Ahí somos probados, ahí sale nuestra verdadera naturaleza. Si sale algo inmundo, vayamos a la cruz del Señor Jesús. Señor, en medio de la prueba, ya estoy como para renegar, pero ayúdame, Señor, ser gozo, tener templanza, tener paciencia. No quiero actuar en mi humanidad. Fórmame, Señor. Haz mi vida conforme a tu voluntad. Humanamente me desespero, tengo ira, odio, pero eso no es bueno, Señor. Mira, está saliendo eso de mí, pero eso no es bueno. Cambia por algo bueno, por los frutos del Espíritu Santo. Entonces, excelente. Seguimos. Entonces, el Señor le dice, bástate mi gracia. Y es algo que el Señor siempre nos dice a nosotros. Hijo mío, hija mía, bástate mi gracia. Recréate en mi amor, recréate en mis promesas, recréate en lo que yo te doy vida, puedes respirar, puedes hablar, recréate, da gracias por el mínimo detalle. Hoy has comido, hoy tienes vestimenta, hoy estás bajo un techo, hoy tienes un abrigo, tienes una familia. Dale gracias a Dios por ello. No te preocupes por lo que no tienes, sino dale gracias a Dios por lo que tienes. Y el Señor te va a prosperar. Cuando eres un corazón agradecido, Dios va a abrir puertas del cielo y va a derramar bendiciones sobre tu vida. Y vas a serle siempre agradecido al Señor. Y es interesante. Entonces, gracias a Dios por las pruebas, porque en las pruebas vemos cómo la poderosa mano de Dios interviene y Él nos sostiene y Él nos fortalece. Porque el Señor quiere que entendamos de que nosotros no podemos solo. Necesitamos de la intervención de Dios. Dios se va a manifestar siempre en un vaso frágil, en un vaso donde hay dificultades. Ahí está el poder de Dios manteniéndonos firmes, estables. Pero cuando todo nos va bien, cuando ese vaso perfecto, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Ese vaso perfecto va a opacar porque lo tiene todo. Pero no, cuando ese vaso es imperfecto, ¿cómo es que ese vaso se mantiene? Es por el poder de Dios. Y eso es un caso de Gedeón. Dios quería enseñar a Gedeón también importante y interesante, ¿no? Porque él dice, él se está yendo a la guerra, se está yendo con 32,000 soldados a la guerra, pero Dios dice, no, no vas a ir con 32,000, sino vas a ir con 300 personas, porque esta guerra no le vas a ganar tú, esta guerra yo lo voy a ganar, yo lo voy a pelear. Por lo tanto, ándate con 300, confía en mí, confía en mi gracia, confía en mi poder. Déjamelo a mí, no te vayas en tu fuerza. Como Dios le dijo a través de Zacarías a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová para Zorobabel. No con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová. Entonces el Señor quiere que entendamos que en esta vida no todo lo vamos a tener fácil, no todo lo vamos a tener arreglado. No, en esta vida tenemos que aprender a depender de Él. De que si logramos algo, de que si tenemos vestimenta, de que si tenemos prosperidad económica, de que si tenemos salud, es gracias al Espíritu de Dios. Si que tenemos una casa hermosa, si que tenemos las comodidades, es gracias a Dios. Es lo que quería Dios enseñar a Israel.
Cuando entres a poseer la tierra, cuando te edifiques las casas, acuérdate de tu Dios que te hizo pasar por el desierto al fin de bendecirte, pero para que recuerdes que de donde Dios te ha sacado. Amén. Entonces, interesante. Es muy hermoso pues caminar con Dios y aprender. No hay que enfocarse en los problemas, sino hay que decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Estoy pasando mi desierto. ¿Cuántos pasamos por desiertos? Desiertos. Pasamos por muchos desiertos. En la Biblia hay personas que pasaron por desierto. Pues él pasó por desierto, por enfermedades. Pero el Señor quiere enseñarnos de que no tengamos miedo a los desiertos. No tengamos miedo a las tempestades. El agua no nos va a ahogar. El fuego no nos va a quemar. Quieto, quieto, quieto. Que el Señor está haciendo una obra especial. Que el Señor va a pulirnos. Que el Señor va a hacer algo especial en nosotros. En un cuerpo corrupto, Dios va a formar la imagen de Jesús. Algo glorioso, algo hermoso, algo eterno. Bástate mi gracia, porque mi poder, no el poder ser humano, no el poder político, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Gracias, Señor, por las enfermedades. Gracias, Señor, por la escasez, porque yo sé que voy a ver tu mano proveedora. Voy a esforzarme, sí. Voy a tocar puertas, sí. Voy a buscar oportunidades, sí. Voy a orar, exacto. Pero si no hay puertas abiertas, debo estar tranquilo. No debo desesperarme, debo seguir insistiendo, insistiendo, pero con paciencia, con gozo, con tranquilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, el Señor va a manifestar su poder en nuestras debilidades, en nuestros vasos frágiles, en nuestros cuerpos. ¿Cómo vamos a ver la intervención de Dios cuando estamos enfermos? ¿Cómo Dios, cómo el Señor Jesús manifestó su poder en los enfermos? El ciego Bartimeo, o el ciego de Jericó, estaba sentado junto al camino. Él no podía ver. Él estaba pidiendo limosna. Pero el Señor Jesús quería, en ese momento, Él había planificado manifestar su poder con este ciego. Y lo hace hermoso. Y más o menos veremos, hablaremos también de esto. Pero al fin y cuenta, Dios manifiesta su poder con este ciego, sanándole, preguntándole, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice, que reciba la vista, Señor. El Señor puede decir a otros, ¿qué quieres que te haga? Señor, sáname de esta enfermedad. Señor, dame un trabajo. Señor, ayúdame en mi economía. Señor, ayuda a mi familia. Señor, hay muchas peticiones y es bueno tener peticiones y hay que pedirlo a Dios. Hay que pedirlo a Dios como este ciego, porque el Señor no va a decir, ¿qué quieres que te haga, hijo mío? ¿Qué quieres que haga por ti? Y uno tiene que decir, Señor, haz esto por mí, pero se haga tu voluntad. Y el Señor Jesucristo le dice, no, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, Señor, que reciba la vista. Y el Señor Jesús dice, sea conforme tu fe sea, por tu fe has sido salvado. Y él recobró la vista. El poder de Dios se manifestó cuando sus ojos estaban cerrados. Si este ciego hubiera visto, no, si este ciego nunca hubiera sido ciego, ¿cómo se hubiera manifestado el poder de Dios? Entonces, más o menos la idea es que gracias por las dificultades, porque las dificultades, ahí se va a mostrar el poder de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hoy estoy enfermo, quizás, ¿no? Una enfermedad. Pero luego, yo digo, yo oré por muchos años y el Señor un día hizo su obra y ahora estoy sano. Entonces, gracias a estar enfermo, Dios manifestó su poder, ahora estoy sano. Entonces, interesante, veamos desde ese punto de vista. Estaba ciego, ahora veo. Estaba con enfermedad, ahora estoy sano. Estaba sin trabajo, ahora tengo un trabajo. Se manifestó el poder de Dios.
Entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a dejar por el momento hasta ahí el mensaje, luego lo vamos a continuar en otro momento, que está muy precioso. Bendiciones, que Dios les bendiga.